cómo se podía mezclar la música folclórica, que puede ser tan melancólica y tan profunda dentro de un contexto popular, por llamarlo de una forma, sí. O sea, entonces, yo escucho esa Mirela de los inicios, y obviamente esa música y eso que yo representaba era un bebé, como la misma que lo estaba defendiendo. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Y sí, es el episodio número 100 del podcast de Ruidosa Caracola. Lo estamos celebrando a nivel internacional. Nos estamos cruzando la región, el continente, desde acá de Buenos Aires, y nos vamos para donde está también otra celebración de 15 años de carrera. 6 discos, muchos sencillos, varios conciertos, también una internacionalización maravillosa que ha tenido la carrera de nada más y nada menos que Mirela Chesa aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Mirela, bienvenida. Muchísimas gracias, Eric, lo logramos, por Dios. Qué gusto estar conversando contigo, aunque sea a la distancia, aunque sea a través de un satélite, de un cable, del internet, de la tecnología, pero bueno, qué lindo estar teniendo esta conexión contigo, con toda tu audiencia. Desde ya, gracias por la oportunidad y feliz de estar aquí. No tienen idea el tiempo que tenemos tratando que se dé este episodio, en serio, meses. Por no decir el año. Ajá, sí. No decir... Casi, creo que estuvimos muy cerca de llegar al año preparando este episodio. Mirela, también, yo creo que todo se dio como para que este momento sea el ideal para poder tener este episodio y hablar también no solo de lo que de lo que tienes hoy y de lo que en lo que estás trabajando hoy, sino que también mirar en perspectiva hacia atrás. ¿Cómo tú ves tu carrera una vez que te has dado un poco también te puedes dar el tiempo de mirar para atrás y no solo el nacimiento de tu carrera, que tiene 15 años, sino también tú eres la representante máxima, se puede decir, del Andy Pop? Bueno, mi querido Eric, la verdad es que me siento muy contenta, me siento feliz de poder compartir con el público durante 15 años esta fusión que nació de la necesidad de ser Mirela, de quererle mostrar al mundo y a la gente que se conecta con mi música el lugar de donde vengo, esas influencias con las que me formé, esas influencias con las que crecí, que me fueron acompañando durante mi infancia y que sin duda alguna también fueron lo que alimentó querer fusionarme y poner de todo un poco dentro de una olla musical y mezclarlo ahí, siempre intentando darle mi identidad y ese sabor de lo que yo viví en mi infancia, en mi adolescencia y bueno, ahora en el presente también, ¿no? Por eso la música va cambiando de acuerdo a los años, porque las experiencias también van mutando hacia otra cosa, van evolucionando, nos van haciendo madurar y eso definitivamente se refleja en este proyecto y en este concepto al que bautizamos como el Andy Pop por ponerle un nombre, ¿no? Porque las fusiones han existido toda la vida, pero el nombre de la nuestra pues es ese de ahí para que la gente lo pueda identificar. Es interesante que en el caso de tu carrera, poniéndolo como ejemplo, ¿no? El artista se va encontrando a medida que va creando, ¿no? Que a medida que va lanzando música, a medida que va componiendo nuevas canciones, a medida que entra al estudio, que vive la experiencia de un estudio de grabación, que vive la experiencia de presentarse en vivo. Pero tú la tenías clara desde el día 1. Ya, desde el día 1 sabías tu sonido, desde el día 1 sabías tu marca artística. Pero ¿qué pasa? ¿Qué estaba pasando desde el día 1 hasta antes, cuando empiezan estos 15 años para atrás? ¿Cuáles son las influencias? ¿Cómo nace esta marca artística a la que estoy conversando? ¿Cómo hace o qué elementos se dieron para que Mirela Chesa tenga una personalidad artística, visual, musical, que hubo antes? Bueno, primero yo soy fotógrafo profesional y siento que el tener esa visión súper fotográfica, por llamarla de una manera, también hizo que cuando yo salga con mi proyecto quiera que ese sonido tenga una cara, una identidad que reafirme
valga la redundancia, esa identidad sonora. Y esa identidad sonora viene desde mis primeros años de la infancia, donde vengo de una familia de 4 hermanos con los que me llevo 16 años de diferencia. Mi hermana, que amaba escuchar Mercedes Sosa, mi abuelito de parte de madre ambateño, íbamos a visitar siempre a una tía que vivía en Quito, entonces están esas influencias súper grandes de la parte de la Sierra del Ecuador. Pero yo, nacida aquí en Guayaquil, una tierra caliente, una tierra tropical, de ahí estaba mi papá con el televisor prendido, viendo a los 3 tenores y cantando a la par de eso. De ahí está ir a la casa de mi abuelo los fines de semana y mientras él estaba en su máquina de escribir, escucharlo, oír música folclórica de los Andes, porque él era de Ambato, ¿no? Entonces, ahí es donde viene como que toda esta mezcla en mi corazón de todas esas influencias y aparte lo que yo oía, ¿no? O sea, era una niña chiquita, pero me acuerdo que recién estaba saliendo Laura Pausini, no sé, pues Jerry Rivera, o sea, te estoy nombrando todo lo que formó a Mirela en esos primeros años de la infancia. Armando Manzanero, los Panchos. En mi casa había mucha mezcla musical y no porque nos dedicáramos a la música o alguien en mi familia en específico lo haya hecho, sino porque creo que el arte siempre va acompañado de esta parte sonora, ¿no? Y siempre que estábamos haciendo algo había música puesta y música que fue forjando y formando a esa Mirelita, ¿no? Y cuando yo arranco con mi proyecto, pues quería meter todo eso en una licuadora y con mi voz poder darle mi intención y a través de mis canciones mi sentir, ¿no? El misterio detrás del sonido de Mirela Chesa ha sido resuelto, porque créeme que nadie en algún momento se podría desarmar tu música y iba a encontrar tantas influencias de las que en realidad te han formado a ti como artista, y es muy interesante todo ese bagaje enorme que tuviste a temprana edad y te forma como artista, que a veces no nos damos cuenta lo importante que es o cómo se quedan esas canciones que uno recibió en la infancia y cómo siguen influenciando a medida que vamos creciendo a cualquier edad. O sea, no hay un límite que tienen esas primeras canciones que escuchamos cuando somos niños y también nos forman como artistas. Ahora, una cosa es muy distinto de crecer en un ambiente artístico donde hay muchísima música, donde hay muchos elementos artísticos que te influyen, pero ¿qué sucede también para que tú digas, ok, quiero ser artista, quiero hacer mi música? ¿Cuál fue ese momento que te hizo despertar esa chispa musical para crear? Mira, Eric, para mí el arte siempre estuvo de diferentes maneras. Al principio, desde pequeñita amaba escribir. Después empecé con la pintura. Después empecé música, pero no me dediqué al 100% porque en mi casa nadie me tomaba en cuenta con eso. Yo tenía 11 años cuando me compré mi primera guitarra, o sea, cuando me regaló mi mamá mi primera guitarra. Pero me la dio como por insistencia mía, no porque ella en verdad quería que yo vaya a un conservatorio o que estudie el instrumento como tal. Entonces la abandoné. O sea, siempre estuvo ahí ese deseo de querer entrar a la música, pero por otro lado, yo siempre he sido una persona muy reservada, muy callada. La gente que ha podido conseguir conocerme y coincidir conmigo en estos 15 años de carrera se puede dar cuenta de que ha sido así. Entonces, esto ya se vuelve una necesidad para mí cuando nos dan las charlas de vocación en el colegio y nos dicen, lo que ustedes van a hacer el resto de su vida va a ser su sentencia, su alegría o su tristeza para siempre. Y yo me quedé pensando en eso y digo, ¿por qué no me atrevo en esto de la música? Que es en verdad, estoy que le doy la vuelta a la música buscando otros medios de expresión artísticas como la pintura, como el diseño, como la fotografía, que fue algo en lo que sí me metí súper a fondo, hasta revelo en cuarto oscuro y todo. O sea, te digo, soy una apasionada de la fotografía y ese es mi título, mi título académico oficial. Pero la música para mí es... y siempre fue algo más allá, ¿me entiendes? El hecho de poder conectar con una persona que no te conoce a través de
un fragmento escrito por ti, musicalizado, cuando ya uno le pone una melodía, cuando uno le pone una armonía, es un sentimiento que yo no puedo ni siquiera escribir, ¿me entiendes? Como que es sentir éxtasis, o sea, y es indescriptible. Entonces, ahí a los 16 años es cuando tomo la rienda de decir, quiero asumir esto y no me importa irme contra la corriente, pero lo quiero hacer y aquí estamos. Algunos años después, porque eso es más que 15 años. 15 años se cuentan en mi carrera desde que salí con El Amor Es, que fue mi primer sencillo al aire, pero 4 años antes de eso, que la gente no vio, es cuando yo empecé mi proceso personal de conocerme, de empezarme a aceptar, porque te digo, eso hasta el sol de hoy yo me sigo aceptando y sigo descubriendo cosas nuevas de Mirela, y me encanta porque sentirme una persona vulnerable siento que hace que mi sensibilidad esté como despierta todo el tiempo. No estoy confiada del camino que ya he vivido, ni de lo poco que hemos podido, o mucho que hemos podido lograr, sino que estoy enfocada en que la gente descubra al ser humano que hay detrás de esta fachada, de este cuerpo, a la esencia, y creo que en cada una de las producciones que hacemos vamos dejando plasmado un poco de esa alma, ¿no? Por eso también me parece como que necesario explorar esos años previos al inicio de los 15 años, porque ahí es cuando el artista empieza con estas luchas muy internas de sigo o no este camino, soy o no músico, quién soy como artista, hasta dónde puedo llegar, todas esos lugares maravillosos como también lugares muy comprometedores y difíciles que tiene el arte en general, y te forman como artista, te forman también esa paciencia que en algún momento te va a tocar tener para poder lograr 15 años de carrera también. ¿Qué pasa? ¿Cómo tú pones como que en un filtro toda esta cantidad de información artística que tienes antes de lanzar tu primer sencillo, tu primer material? ¿Cómo pasa por un filtro todo esto de aquí para que nazca tu sonido? Como tú como artista, sin que antes entre un productor, ¿cómo tú haces, cómo tú hiciste que esas primeras canciones suenen al inicio de una carrera? Mira, yo siento que por mi necedad, siempre el ya tener una diferencia de 16 años con mis hermanos mayores me hicieron una persona muy madura. Desde chiquita me decían la niña vieja en mi casa. Entonces supe a ciencia cierta lo que quise y entré al estudio con los primeros productores diciéndole yo quiero que suene así. Obviamente, Eric, mis primeros discos no suenan como a mí me gustaría que hayan sonado, pero también creo que es por mi inexperiencia y por ir sola, ¿no? Por ir sola a defender eso. Yo no tuve un papá, una mamá que me acompañen al estudio o como tú lo acabas de decir, un primer manager que me acompañe. Es más, yo llego a Ecuador con mi primer disco ya hecho y aquí contacto a Daniel Ugalde, que fue quien me manejó los primeros años de mi carrera, pero yo ya lo contacto con un disco que tenía un sonido y que esta cabecita loca había logrado consolidar. Entonces, obviamente no suena al 100% como a mí me hubiera gustado, porque de paso fui donde un productor excelente, pero demasiado pop, entonces él como que no podía entender cómo se podía mezclar la música folclórica, que puede ser tan melancólica y tan profunda dentro de un contexto popular, por llamarlo de una forma, sí. O sea, entonces yo escucho esa Mirela de los inicios y obviamente esa música y eso que yo representaba era un bebé, como la misma que lo estaba defendiendo. Hoy por hoy me atrevo a hacer cosas mucho más arriesgadas y en los últimos discos hasta ya participando como coproductora y productora en conjunto con mis músicos de algunos de los temas, porque sé claramente cuando escribo una canción qué es lo que quiero decir cuando cada frase termina y cómo quiero que una atmósfera musical
que son ya esos arreglos que vamos a poner de un charango, de una zampoña, de una guitarra, de una batería, de una percusión programada, una percusión en vivo, deben de sonar porque lo siento en mi corazón y en mi cabeza. Entonces, esos primeros discos, te cuento, de ese primer disco hay 4 canciones más guardadas que nunca salieron porque no tenían la madurez. O sea, yo creo que ese productor debió decirme, no, mire, la vamos a grabar solo 3 temas y tú tienes que seguirte preparando, estudiando, porque yo lo estaba haciendo a la par que iba mi carrera. Entonces, ya después dije, no puedo lanzar eso, y trabajé en mi segundo disco con productores de Ecuador, con Ivy Flies, con Cristian Mejía, con Sergio Zacoto, en Quito, con Alejandro Cañote, y eso también hizo que yo pueda como que conseguir un sonido más sólido de lo que yo quería presentarle a la gente. Y de ahí ya mi tercer disco trabajo con los Gaitanes, que son panameños, pero ya ellos sintiendo esa identidad que tenía plasmada mi segundo disco. Y así sigo trabajando uno tras otro hasta el sol de hoy, que ahora, imagínate, en vez de seguir buscando hacia afuera, ahora trabajamos primero los temas aquí, en mi casa, en este espacio, en mi lugar, y después me reúno con otros músicos de afuera que también le ponen su tinte, que le ponen su visión, quizás de lo que está sucediendo en la atmósfera musical internacional, pero sin perder esa esencia que para mí es intocable, ¿me entiendes? Porque es la zona donde yo me siento abrazada, es la zona donde me siento en confort, donde me siento Mirela al 100% en cada una de mis canciones. Eso es lo que también es como que genera eso de estar ahí y ahí durante tantos años con bastante paciencia. Pero hay algo que también es interesante de mostrar cuando existe una carrera tan larga y tan exitosa como la tuya, de que también se presentan cuando no era tan globalizada la música a cuando se globaliza por razón del internet y de las plataformas digitales y de la descarga y tanto de esas cosas que ahora ya para la generación de ahora es normal. Pero cuando tú saliste, no existía mucho la acción de la globalización de la música, y tú sales con elementos musicales tradicionales autóctonos, con elementos pop. ¿Qué pasa o con qué te enfrentas tú de que sucedía cuando tú saliste, cuando tú empezaste a mostrar tu música en una época, en un momento de la música donde no era tan globalizada o no era tan reconocido la mezcla de elementos? Mira, un reto, como todo, un reto, pero a la vez una novedad. Me acuerdo que, mira, pese a que el internet no era lo que es hoy por hoy, una radio muy popular del mundo que tiene su sede en México nos empezó a tocar una canción, Te Confieso, una de las canciones del primer disco, y esa canción se rankeó súper bien en Playa del Carmen, en Cancún. O sea, había mucha gente que nos estaba escribiendo de allá, y fue por la necedad que yo siempre fui curiosa con las redes sociales y andaba en MySpace todo el tiempo escribiéndole a programadores de otro lado, y yo mismo les mandaba mis músicas, ¿me entiendes? Mis canciones. Y empieza a existir un rebote interesante entre el trabajo que estábamos haciendo aquí de difusión en Ecuador, que sí te digo, personalmente como tú, hemos sido gente que ha ido hasta las últimas, abajo de las últimas piedras, a la radio más chiquita, a darle la misma importancia que a las radios tan gigantes, y creo que eso también hizo que haya una difusión masiva de nuestra identidad y de nuestra música. Nos pasaba que yo llegaba con mi charango y la gente, no, esto no es una radio de folclore. No, pero no es folclore, es un concepto pop que tiene estos tintes y estos matices, y hasta que no oían la producción o no me oían cantar en vivo, no entendían qué era lo que nosotros queríamos describir con esta identidad musical. Entonces tuvo su proceso. Y te digo, Eric, lo sigue teniendo. Cuando tú hablas de esa paciencia, de esos primeros años, este es un consejo para toda la gente que me está mirando y para los nuevos artistas, los artistas emergentes. Siempre esta carrera
va a tener esos momentos de desesperación. Y se los digo hasta 15 años después de tener una carrera sólida, donde hemos trabajado a nivel nacional varios conciertos, también hemos ido a diferentes lugares de Latinoamérica gracias a la música. Pero así es el arte, un día estás contratado, otro día vas a arrancar un nuevo disco y empiezas desde cero. Entonces, siento que lo más lindo, como lo dije hace un rato, es no perder esa parte vulnerable de sentir que eres un ser humano que todo el tiempo se vuelve a resetear. Sí. Y en ese reseteo ya por lo menos tienes el chance en la nueva oportunidad de traer algo de la madurez que te ha aportado todo ese camino del pasado. Entonces yo hoy por hoy me lo disfruto mucho, Eric, porque sí, es duro, es tenso. Te digo, cuando yo salí de acá de Ecuador, estaba la Pame Cortés, de las artistas poperas, y bueno, la Vivi Parra también salió a la par conmigo. La Pame ya tenía más años en la industria y siempre ha sido una artista que he querido y que he reconocido mucho, pero por ejemplo la Vivi estaba saliendo, habían otros artistas que estaban saliendo, pero éramos muy pocas mujeres en la escena. Carlita Canora también, casi salimos a la par. Entonces hoy por hoy me da gusto ver que hay más mujeres. Por ejemplo, el día sábado tuvimos un evento, un show masivo, y éramos solo mujeres en tarima, y no lo digo por excluir a los hombres, pero me parece increíble porque yo sí viví esos momentos de la industria donde la euforia solamente la podía causar un hombre, donde un hombre solamente por ser hombre se paraba en un escenario y todas las mujeres iban a gritar de histeria. En cambio, nosotros las mujeres nos tenemos que ganar el cariño, nos tenemos que ganar el amor de la gente, por nuestras letras, porque se conectan, porque las hace sentirse identificadas. Entonces, ese proceso, todo eso es hermoso. Bien que mencionas la parte de las voces femeninas, que bueno, ahora estamos en otro momento. Tú viviste o empezaste en otra etapa de la música, donde, como lo mencionas, era los booms los generaba la música masculina, pero también eso hace de que te llenes de doble paciencia, y donde la parte artística importa el doble, el esfuerzo artístico importa el doble, donde no rendirse, donde la canción es lo que importe, donde no quién la hace, sino la canción, el arte, la expresión artística. Al final del día genera réditos y genera una carrera. Ahora, siendo tú una de esas personas que ha sido una de esas llaves que ha abierto la puerta para una generación de artistas femeninas ecuatorianas, ¿cómo ves tú para atrás, o cómo ves en momentos de tu carrera donde has visto artistas que van de la mano contigo y que por A o B razón no continúan con su carrera, o que aparecen nuevas artistas y se suman contigo, pero por A o B razón no continúan con su carrera, y tú manteniéndote como ese punto que siempre está? Pero también haces de testigo y viendo cómo se ha movido la música o la escena musical ecuatoriana durante estos años que tú has tenido carrera. ¿Qué tan necesario es un consejo ahorita para artistas que a veces, por la inmediatez de todo, queremos el éxito o el reconocimiento inmediato? Yo creo que como en todos los trabajos, ¿no? Hay gente que empieza una carrera y siente que es fácil, o que pegando un tema o dos temas, pues de una, las cosas van a cambiar, y como lo acabo de decir, la música y el arte en general es muy fluctuante. O sea, siempre lo digo que es como estar en la marea. A veces te toca estar muy arriba de la ola, pero cuando estás en ese punto súper alto, la ola tiene que reventar, y cuando revienta te lleva a la orilla y te quedas ahí desmayado y crees que ya todo se acabó, y de pronto viene la marea, te agarra, te vuelve a llevar, y otra vez viene el sube y baja y el vaivén de estar en esa marea. Entonces yo soy muy constante, muy disciplinada, muy tenaz,
y para que a mí algo me desilusione o me decepcione, para yo como tirar la toalla de un proyecto, tiene que ser porque me quita la paz. Y hasta ahora, gracias a Dios, no ha sucedido, porque yo no quiero encajar en algo que existe, sino quiero crear mi propia identidad, y que el nicho de gente o el público que quiera conectarse con esa identidad se quede conmigo y me acompañe, y que podamos vivir esta historia de amor hasta muy viejitos, pero no me presiono ni me afano por sonar hoy por hoy en radios ni nada de eso. Con el internet hay otros caminos. Claro está que si sucede eso y hay un boom con una canción, sería hermoso, pero no es como mi objetivo principal. Mi objetivo principal es como desahogarme, contarle a la gente mis historias, ver que mis historias le ayuden para sanar, o que aporten con algo de lo que estamos viviendo, de lo que está sucediendo como sociedad, como un ente que vive en esta tierra. Entonces es como hacia allá va mi visión, ¿no? Y sí, me da pena por la gente que se quedó en el camino, porque he conocido gente muy talentosa que ha tenido que abandonar la carrera, pero también eso es algo muy personal. Creo que depende de cada persona, ¿no? Valga la redundancia, y es muy válido también. Si algo ya no te hace feliz, pues por ahí no es el camino. Hay algo también muy interesante de que hay que darle el crédito, ¿no? De ser camaleónica, pero no con la música, sino de adaptarse a la industria, a las opciones de distribución o de difusión que presenta cada época, ¿no? Antes, como tú mencionabas las radios, había como que esta necesidad como que ya intensa, que la única manera de mostrar música era ir a la radio, donde no era garantizado que suenes, o solo garantices que suenes cuando fuiste, y que si te vas, Dios sabrá dónde parará ese material, si es que vuelves a sonar, y trabas que también se han dado a lo largo de la historia, y que conocemos, pero ahí se las dejamos. ¿Cómo has hecho tú durante todo este tiempo, o esa capacidad inmediata que tienes para adaptarte a las nuevas herramientas que se presentan en la industria, que tiene la música? Ese continuo aprendizaje, ¿es algo del que tú siempre estás pendiente, o tienes como que maneras o tienes mucho más claro cómo manejar tu música? Bueno, a mí en lo personal, ahí están escuchando de fondo el soundtrack de mi vida, que es mi hija, que anda brincando por aquí. Esa también es otra etapa de mi carrera, ser mamá y estar en esta industria. A mí en lo personal, Eric, siempre me ha gustado el tú a tú, escribirle directamente a los programadores para darle a conocer mi proyecto, no solamente de Ecuador, sino de afuera, hablar con diferente gente que hace booking, ir buscando otros aliados, otras estrategias que te permitan llegar a tu audiencia y que te permitan difundir tu música. Hoy por hoy están las plataformas sociales, las redes sociales, las plataformas digitales, que a mí en lo personal me hacen conocer muchísima de la música que escucho, que no suena en la radio ni veo en la televisión. Entonces siento que el camino es experimentar por ahí y siempre estar creando contenido, o sea, no descuidarse de crear contenido, que es algo que no hago y que tengo que hacer más también. Yo digo esto, pero también me lo digo a mí misma, pero siento que por ahí es el camino. O sea, tampoco hay que mucha diferencia. Esta era digital hay que aprovecharla. Yo me acuerdo cuando tú saliste, que había como que era una explosión, no solo musical, sino también visual, con todos estos elementos que tú usas también para físicamente, en tema de imagen, en tema de exposición, de cómo te presentas. Ya la tenías clara. O sea, ahora se habla mucho de que por la época de que estamos viviendo, de que todo es visual por Instagram y por las redes sociales y todo, pero tú ya la tenías clara desde hace mucho, desde cuando empezaste. Eso sí, antes de hablar de generar contenido, tú ya lo venías generando. Y también, es que eso es lo que te digo, Eric, como que el venir de una casa donde el arte estaba en todo, te hace ser sensible, y a mí me hizo como crear esta imagen de, por ejemplo, si yo utilizaba mis pulseras siempre, porque siempre fui como media hippie, que me gustaba tejer y hacer mis pulseritas,
exagerarlas, o sea, como que ponérmelas hasta en los codos, que sean de todas las regiones del Ecuador, trabajar mi vestuario con artesanos ecuatorianos para darle un realce a esas prendas, a esas piezas, y de paso poder ayudar a generar un interés en mi país, que siempre ha sido mi orgullo. Yo me siento emocionada y siempre contenta de ser ecuatoriana y de poderlo difundir. Y por otro lado, esa imagen que te digo de ver a mi mamá todos los domingos con estas batas bordadas por nuestros artesanos de Otavalo, es como que algo que se me quedó en la mente, ¿sabes? Y como que yo me visualicé así, no sé, o sea, como que dije, esto es lo que me gusta y quiero, y creo que va de la mano con lo que musicalmente estoy persiguiendo. Entonces es como que até esos dos elementos, la parte visual con la parte auditiva, y dije, ese es el camino. Y también, y lo lograste, ¿no? Porque lo lograste de entrada, porque también ahí es donde entra el artista siendo leal y fiel a su sonido, a su imagen, a todo lo que hace, o sea, porque igual lo sigues usando, no es que fue algo del momento de que fue una campaña y ya se acabó la campaña, ahora sí volvemos a como estaba, o sea, es tu personalidad que tuvo esa constancia, que no la dejaste de un lado a un lado por modas o por nuevos géneros, por nuevas corrientes, por nuevos sonidos, la mantuviste. Y en esto que también el artista crece, también tiene su vida personal y todo, como lo mencionaste hace un momento, eres madre. Como ya la parte humana del artista, que no se desprende mucho, también es como para ti, ok, ahora soy madre, ahora ¿cómo influye esto en tu trabajo? ¿Cómo influye esto en tu visión como artista? ¿Cómo influye en tu composición, en tu manera de componer, en tu manera de tomar al arte ahora? Es que mira, Eric, es las etapas de la vida, es parte del camino. O sea, ser mamá para mí ha sido la bendición más grande, porque cuando das a luz a una personita que has llevado 9 meses en tu vientre, cuando la tienes en tus brazos y entiendes todo este misterio de la vida, es como que se te abren otros canales de inspiración. Y el hecho de que te trasnoches con esta persona cuando estás en sus primeros meses, y el tema de la lactancia, que fue algo que yo asumí de una manera muy primordial para la crianza de mi hija, son motivos y circunstancias que a mí me han hecho componer de otra manera, tener otra visión de la vida, otra perspectiva, y simplemente enriquecen mi vida y muestran una etapa nueva, porque yo no escondo que soy madre, yo no escondo que tengo 37 años, ¿me entiendes? A mí me gusta que la gente sepa de manera real lo que yo vivo, y que mi música proyecte ese pasar del tiempo, esa experiencia, esa evolución. Yo no soy la misma Mirela de hace 15 años atrás, mi esencia se mantiene intacta, pero definitivamente hay una evolución que es causada por alegrías, tristezas, viajes, sonrisas, anécdotas, amigos, entrevistas. Hay esa evolución, y eso también se tiene que sentir en la parte musical. Eso es algo que no se puede quedar de lado. Entonces, yo siento que siempre lo que yo hago, lo hago desde el rincón y desde el metro cuadrado donde yo me sienta cómoda en la parte musical, porque no me gusta forzarme. En ese momento, y me pasó en un instante de mi carrera donde me empecé a ahogar, y no fue por la música ni por la presión, era porque yo misma estaba queriendo encajar o mutar hacia algo que yo no era, y por complacer al resto. Y gracias a Dios lo pude parar a tiempo y dije, no, esto no es lo que yo soy, y seguimos. Y aquí estamos, o sea, contenta, feliz de poder ser como soy y que la gente me conozca tal cual. Hay también ahora que llegamos como que al punto 15 años de una carrera donde en los primeros
los primeros años son de encontrarse como artista, mostrarse como artista, venderse y mostrar una identidad, y estar segura y seguro de eso, que eso marca el resto de tu vida, como te lo dijo tu profesor hace algunos años, y que has hecho caso y que te has mantenido con el resto de tu vida latente. En ese descubrimiento constante que hubo en estos 15 años, y que sin alejarte de tu sonido, manteniéndote fiel como persona, como artista. Pero ahora vienen los siguientes 15, que son ¿de qué? Que ahora ¿qué hay cuando ya hay una carrera consolidada, donde hay un sonido totalmente identificable, una imagen totalmente conocida? ¿Qué viene en los siguientes 15 años donde a ti te exijan como artista y de alguna u otra manera te saquen de tu zona de confort? O sea, para mí siempre indagar en estudiar más, ¿no? Yo siento que ningún ser humano se conoce todo y que no hay nada escrito. No te puedo decir hoy lo que va a pasar en 15 años, pero sí te puedo decir que hoy por hoy a mí me gusta prepararme. Sí, primero empecé con el charango porque era el instrumento que representaba mi fusión y porque era mi deseo aprender ese instrumento. Pues ahora ir un poco hacia la guitarra, que sí, la reconozco y la toco, pero para componer canciones de una manera muy básica, pero ir quizás a algo de armonía un poco más profundo, ir al piano, que es un instrumento que me llama muchísimo la atención. Entonces es eso, estudiar y mostrar esas facetas dentro de cada una de las producciones y irlas viviendo un día a la vez. No trabajar un disco completo de sopetón, sino ir lanzando sencillo a sencillo, porque en lo personal, en 3 meses uno cambia demasiado y pasan muchas cosas en la vida que también son factores de ese cambio, y la música tiene que verse rasgada y tiene que verse golpeada por esos motivos, ¿no? Por esos motivos que te va presentando la vida. Y también cuando te sucede algo, ya puede ser desde una vivencia personal, ser madre, viajar, conocer nuevas maneras de poner tu música, eso de alguna u otra manera influye en tus canciones. Yo creo que tú lo que has hecho es mantener muy apegado a tus canciones a tu vida, no una cuestión de hoy vamos a hablar de esto, quiero hablar de esto en esta canción porque no sé, escuché por ahí, voy a usar estos elementos artísticos porque escuché en Spotify, me mostró. Es como que tus canciones y tú, no hay mucha diferencia entre ellos. Sí, o sea, mis canciones son el reflejo de lo que yo soy, y la manera en la que componía hace 15 años, cuando salieron las primeras canciones, no es la misma de hoy. O sea, sin duda alguna tienen como una conexión, que es la misma persona, pero hay una evolución, y la composición en las letras nuevas, si tú te das cuenta, Eric, si escuchas El amor es, o La pregunta de cajón, o Digan lo que digan, que son las primeras canciones, y ahora escuchas un Linda despedida o un Cuando me miras, sientes esa evolución y sientes esa también manera diferente de contar la historia, porque de allá acá he vivido más cosas. Son rasguños y son como heridas, ¿me entiendes? Que igual te quedan las carachas, pero son parte de ese caminar y de esa esencia que va a tener algo tuyo, pero se va a ir nutriendo de cosas nuevas que leíste, que están pasando en la sociedad. Ahora mismo estamos con un tema que habla de todo este miedo y toda esta incertidumbre que se está viviendo a nivel mundial por el abuso a las mujeres, y no es de la era pasada como mucha gente cree. Es algo que se vive día a día, y son cosas que antes, por ejemplo, yo no escribía por miedo o porque no sentía la necesidad, pero hoy la siento. No sé si más que por miedo a que me pase algo a mí, por miedo a que le pase algo a mi hija, que es mujer, que se va a enfrentar a un mundo diferente, muy diferente al que nosotros vivimos.
y como para preparar el terreno para ella también. Entonces siento que uno tiene que escribir de eso y ser honesto con lo que siente, y como tú lo dijiste hace un rato, a mí no me importa si las canciones hoy por hoy tienen una sonoridad determinada. Yo quiero ser Mirela, no quiero ser esa otra persona que está sonando ahí, ¿me entiendes? Este episodio yo creo que podríamos poner un nombre, sería Mirela tuvo la razón, porque si terminaste usando elementos de la música de la que en su momento cuando saliste capaz que se veía como que un wow, y era como que encontrarse escuchando eso y querer como que ponerle un lugar a tu música, ponerle un momento a tu música cuando terminó siendo solo canciones que como tal, como arte, no tienen un espacio ni un momento, solo existen y le tienen que llegar a quien le deben llegar. Así es. Para ti, ¿qué representa la música tradicional, la música autóctona ecuatoriana? ¿Qué significa para ti estas canciones? La raíz, no solamente la música ecuatoriana, la música latinoamericana, que al final del día lo único que nos está dividiendo siempre son nuestros gobiernos y las fronteras, porque cuando viajas te das cuenta de que somos muy parecidos, de que hay una corriente muy grande, no solamente de la música folclórica de los Andes que nos une, sino también, por ejemplo, la música del Pacífico. La música del Chocó colombiano es muy parecida a la música que se hace aquí de marimba en la zona de Esmeraldas. Entonces, la música folclórica de los Andes, de acá, de Otavalo, es muy parecida a la música que se hace en Nariño, porque están casi que a 3 horas de diferencia, a 2 horas y media de diferencia en carro, para llegar de la frontera de un lado hacia el otro. Entonces, al final del día es la misma corriente, solamente que cada país le terminó de dar su propia identidad con lo que se vive en esa zona de ese país. Y yo te digo, soy una persona muy respetuosa de nuestra identidad, y es algo que siento que todos tenemos el rol y el deber de hacer vocería. Por ahí también escuché alguna vez, no, pero eso es expropiación de una identidad, de una región. Sí, pero yo soy de Ecuador, y yo a través de mi música y de mi sonoridad le cuento a la gente que yo nací en Guayaquil, pero tuve un abuelo de Ambato que amaba la música folclórica y que crecí viéndolo en las fiestas de fin de año sacar su pañuelo blanco ahí y escuchando sus sanjuanitos. Entonces es como, sí, hoy por hoy todos somos la mezcla de muchos lados y somos una fusión. Y al final el folclore de Latinoamérica es nuestro color, es nuestro sabor, es nuestra identidad. Mirela, te agradezco muchísimo por estos 15 años de música, te agradezco muchísimo por dar traje mi ronroco para despedirme. Una clase de mantenerse a sus principios, a su sonido y a lo que uno quiere transmitir. Yo creo que tantos años de carrera simplemente demuestran el amor que uno le tiene a su arte. Así que, Mirela, felicitaciones por tus 15 años, felicitaciones por quinceañera también, y por este trabajo que ha sido imparable, ¿no? Y gracias. Bueno, últimas palabras para el podcast. Bueno, a ti, Eric, agradecerte, más allá de que eres un excelente músico, he seguido tu carrera durante muchos años, también un comunicador increíble. Siento que desde esta plataforma eres un gestor cultural que le brinda la posibilidad, no solo a las personas de Ecuador, sino a las personas del mundo, que conozcan toda esa diversidad y esa variedad de música que tenemos dentro del país. Así que de corazón te lo agradezco, te deseo que sean muchísimos años más. En verdad que me encanta oír tus entrevistas, la perspectiva que tienes, el punto de vista que le das a cada uno de tus invitados. O sea, se siente que es una conversación donde lo primordial es el arte y donde lo primordial es conocer la esencia y el núcleo de cada proyecto.
Gracias, Mirela. Ahí estaba para celebrar el episodio número 100 del podcast de Ruidosa Caracola. Estamos celebrando también los 15 años de Mirela Chesa desde Ecuador. Si de alguna u otra manera en sus vidas no han escuchado la fusión de música tradicional, música autóctona con el pop, Mirela Chesa lleva esa bandera y la tiene clarísima. Desde acá, desde Buenos Aires, Ruidosa Caracola en este episodio 100 del podcast. Ahí tienen muchísimo por conocer y tripear. Mirela, te mando un abrazote enorme. Te mando un besote. Nos despedimos con algo de música. Hágale. Con eso nos despedimos de este episodio. Cuando me miras, me pierdo y tú lo